La sanidad preocupa y mucho, sobre todo en el medio rural soriano y supongo que en el medio rural de cada provincia de Castilla y León. Es momento de priorizar y de buscar soluciones rápidas, inmediatas, pero también consensuadas entre todos los partidos de las Cortes de Castilla y León. Al menos intentarlo, sobre todo aparcar las soluciones sanitarias de la lucha política, como hemos visto en las dos últimas semanas. Esta noche estará aquí Ana Tabernero, directora médica de atención primaria de Soria. En breve comenzamos Punto de Encuentro. Bien, pues como decía en la presentación, la situación de los consultorios rurales, la presencialidad o no preocupa en el entorno rural soriano. Cristina Rivas, esta noche vamos a desvelar algunas incógnitas, vamos a hablar también de las carencias de la sanidad soriana. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches. Pues sí, hoy en Punto de Encuentro vamos a tratar cuál es la situación en la que se encuentran los consultorios de nuestra provincia junto con Ana Tabernero y además con ella también hablaremos sobre su carrera durante este primer año en la dirección. Bien, pues esto será después. Antes vamos a recordar algunas de las noticias que nos ha dejado la jornada, marcadas también por la situación económica que tratábamos ayer, porque ya lo saben, cuando China estornuda, el resto del mundo se sacude. El sector de la automoción vive una auténtica crisis por la falta de microchip. La carencia de esta materia prima afecta directamente a empresas auxiliares y fábricas de componentes de Soria que han visto reducida su producción hasta un 30% ante la falta de demanda. Sin microchips no hay vehículos y sin ventas de coches todo el sector se ve perjudicado. Las fábricas de componentes viven otra crisis desde el mes de junio que se enlaza con la del COVID. Las pérdidas en algunas factorías llegan al 30%. Es el caso de Gotec en Almazán. Facturarán 5 millones de euros por los 6,5 habituales. Y al no haber microchip se paran las cadenas de producción, entonces no hace falta material para fabricar coches o otros tipos de maquinaria que también dependen de los chips. La exportación marca el camino en los últimos meses. Sumirico tiene el 96% de su producción con destino al extranjero con una facturación de 38 millones de euros al año y se ha visto menos afectada. Aún así, en el último mes las pérdidas llegan al 25%. Es verdad que en las últimas 2 semanas sí que hemos sufrido cancelaciones, cancelaciones que no habíamos visto hasta ahora en el resto del año y que bueno, pues van vinculadas a la falta de semiconductores en los fabricantes. El sentimiento es el mismo en el sector, incertidumbre por no saber cuándo se recuperará la producción. Por el momento, estas empresas no prevén nuevos ERTEs. Ahora mismo la idea es mantenerse el empleo prácticamente durante el resto del año, si bien habrá que hacer algún ajuste. Estamos viendo a ver cómo evoluciona la situación. De momento el ERTE del Estado sigue vigente y también veremos a ver cómo evoluciona. Cerca de una docena de empresas con más de 1000 personas se mantienen pendientes de una recuperación de componentes para seguir con una fabricación que genera unos 200 millones de euros al año en Soria. Y el último eslabón, la correa de transmisión con el cliente final, se encuentra en los concesionarios que, por cierto, están desabastecidos. No hay ejemplares por la falta de microchip y las ventas en un sector acostumbrado a contar con cierto stock para servir al cliente con rapidez se está quedando sin oferta. Los concesionarios están desabastecidos. Las marcas apenas les envían coches o furgonetas porque la falta de chips y semiconductores electrónicos ha provocado que se fabriquen menos vehículos. Hasta probablemente mediados, probablemente incluso finales del año que viene, la situación de abastecimiento va a ser muy limitada. Los clientes están acostumbrados a comprar lo que ven y lo que tocan, y la falta de modelos ha provocado una caída de ventas. No se pueden vender coches porque no hay stock. Se podrán vender y cuando nos les suministren, que será bueno, pues en un plazo de 4, 5, 6 meses. Eso ha provocado que los concesionarios no vendan los coches que tienen en exposición para no quedarse sin vehículos que enseñar a los compradores.
e incluso han recurrido a soluciones imaginativas. Que tengas que enseñar uno de un cliente de taller que ha venido y es un vehículo equivalente, o llamar a algún cliente con el que tienes confianza para que a ver si puede acercar el coche y enseñárselo, que también lo hemos hecho en alguna ocasión para vehículos un poco más especiales, ¿no? El desabastecimiento afecta a todos los tipos de vehículos, pero Quizá donde se pueden estar acentuando un poco más, es un poco más problemático es en los comerciales, los vehículos comerciales. También es un vehículo que el cliente, la empresa, el autónomo, necesita que su disponibilidad sea inmediata. la falta de vehículos está provocando que caiga la facturación en los concesionarios y algunos ya están aplicando en sus plantillas ERTEs a la espera de ver cómo se comporta el mercado. Bien, y la crisis, la situación económica también afecta a la suerte. 5 puntos de venta mixtos de loterías han cerrado en la provincia en la última década. Soria se unirá el día 22 a la movilización nacional en la que solicitan un aumento de las comisiones tras 17 años congeladas. 5 céntimos por una primitiva o el 4% de un décimo de Navidad es la comisión que se lleva una administración de lotería desde hace 17 años. En el otro lado de la balanza está un aumento del IPC en un 30% en el mismo periodo de tiempo. El sector no puede más. Yo mes a mes particularmente vamos sobreviviendo, y más en un pueblo, pero en muchos sitios más pequeños, en muchos sitios más rurales es incompatible. En Soria existen 32 puntos de venta, 20 de ellos mixtos, y en la última década han cerrado 5 de ellos en la provincia. Alertan que si esas comisiones no suben al menos al 8%, serán más los negocios que bajarán la persiana. Subidas de alquiler, subidas de autónomos, subidas de luz, subidas de todo, y la subida de comisiones equivalente a nuestros gastos no han subido. En 17 años no ha habido ni una sola revisión por parte del SELAE. Muchos de los que sobreviven es gracias a que se trata de puntos de venta mixtos, pero algunos de ellos se plantean cerrar la venta de loterías. Vas asfixiado, haces muchas horas, trabajas mucho, te mueves mucho para luego que no te quede absolutamente nada. Pues en gastos se te lo llevan. El sector soriano se unirá a la manifestación convocada en Madrid el próximo 22 de septiembre para solicitar una mejora de unas condiciones que no cambian desde el año 2004. El Sporting Santo Domingo recupera su equipo senior femenino después de su desaparición hace 8 años. Con ganas e ilusión, así afrontarán las jugadoras la temporada en segunda división que comienza a mediados de octubre. El Sporting Santo Domingo, que cuenta con una plantilla de casi 20 jugadoras y una base de casi 130 en la cantera del club, ahora dan este nuevo paso gracias al apoyo de empresas sorianas. Estoy muy feliz porque para mí esto es un reto personal y un reto deportivo. Voy a transmitir un poco en el nombre de todo el equipo, de mis compañeras, pues las ganas y la ilusión que tenemos por este proyecto. Muchas de nosotras hemos jugado juntas cuando éramos chiquititas o incluso hemos sido entrenadoras las unas de las otras, y pues nos hace mucha ilusión el volver a retomarlo y poder jugar este año de nuevo y crear este equipo senior. Que tenemos desde los 6 años hasta los 17. El año que viene hay varias jugadoras que ya dejarán de ser juveniles y que de nuevo les tocaría pasar al equipo senior. Entonces, bueno, pues la idea es que podamos dar continuidad. O sea, la manera de dar continuidad para esto es tener base y trabajarla bien. Entonces, bueno, pues en ello es en lo que estamos. Bien, pues ya estamos de vuelta. Como les decía en la presentación, vamos a abordar un tema candente que lo es desde hace tiempo, como es el de la sanidad por la pandemia y ahora también por esa reestructuración en ciernes, por esa polémica que también ha encendido el debate político y ha provocado ese, digamos, enfrentamiento entre los socios de gobierno en la Junta de Castilla y León. Para hablar de la situación de la sanidad en Soria, sobre todo en el medio rural, nos acompaña Ana Tabernero, que es directora médica de atención primaria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía que un tema candente, aunque sí que es cierto que llevamos desde el comienzo de la pandemia pues muy pendiente de la situación sanitaria. Ahora sí, se mira ya al futuro, a esa posible reestructuración, cómo reforzar la atención primaria, cómo reforzar los consultorios, pero también seguimos en lucha contra la pandemia, ¿no? Eso es. La aparición de la pandemia pues, supuso un tsunami, un cambio total en nuestra forma de trabajar
y ha supuesto un esfuerzo ímprobo por parte de la atención primaria, que quiero recordar que ha llevado más del 90% de los casos de COVID. Han sido seguidos, diagnosticados, seguidos, tratados y dados de alta desde atención primaria. Eso sin olvidar el resto de las patologías que, por supuesto, no han desaparecido en este tiempo. Bien, después echaremos la vista atrás para ver cómo se ha vivido también desde la atención primaria esa lucha contra el coronavirus, pero nos vamos a detener en la situación de los consultorios en el medio rural y ya pasamos a saludar a nuestra compañera Cristina Rivas. Estamos muy pendientes porque hay diferentes baremos y queremos ver la situación de los consultorios rurales en un vasto territorio, Cristina, como es el de Castilla y León. Pues sí, Iván, los consultorios aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León, son un total de 3.550, de los cuales casi la mitad, 1.683, tienen menos de 50 tarjetas sanitarias. Y esto repercute de la siguiente forma, de manera proporcional. Como podemos ver en la siguiente gráfica, menos de 50 habitantes, los vecinos de las localidades tienen que pedir estas consultas médicas a demanda y de esta forma proporcional, un día a la semana, de 51 a 100, de 101 a 200, 2 días, y de 201 a 500 habitantes, 3 días a la semana. ¿Y esto por qué? Bueno, pues esto es por una orden del año 1991 que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Desde el año 1991 se vienen cerrando los pueblos? No, no es cierto. Déjame que, Iván, que te explique la situación prepandemia. Si bien esta orden efectivamente es de 1991 e indicaba esta frecuentación que acaba de decir tu compañera, nosotros en atención primaria hasta el inicio de la pandemia no hemos cumplido escrupulosamente esto. Nosotros hemos seguido yendo a los consultorios locales con unas rutas programadas que bien podrían ser pues semanales, quincenales, a veces incluso mensuales, o algún consultorio no ir durante el invierno y luego ir durante el verano. Por eso quiero recalcar que nosotros hasta el inicio de la pandemia hemos ido a todos los consultorios locales con una frecuentación no tanto la que indicaba la orden como la que a criterio de los profesionales por el tipo de población que teníamos precisaba nuestra población. La pandemia hace saltar todo por los aires. Sí que es verdad que nos damos cuenta que no cumplimos, la mayoría de los consultorios locales no cumplen lo que se requiere para acudir a ellos. Es decir, 2 entradas diferenciadas, salas de espera diferenciadas, y de ahí el cambio. Decía lo de cerrar los pueblos porque ya sabemos, el bar, la iglesia, la tienda de ultramarinos y el consultorio. Cristina Rivas, ¿cuál es la situación en la provincia de Soria en cuanto a consultorios se refiere? Bueno, pues aquí en la provincia de Soria, como vemos aquí, hay un total de 345 consultorios en los 183 municipios de la provincia. De estos 345, más de 200 tienen menos de 50 tarjetas sanitarias y, por tanto, recordemos, es a demanda estas consultas. En total, aquí en Soria hay 87.167 tarjetas, en las cuales hay que restar los niños de 0 a 14 años, que hay 6.584. Estos tendrían citas con pediatras de equipo. Esto hace un total de 80.583 pacientes para los 109 médicos de familia que hay aquí en Soria. Bien, pues la proporción la verdad es que es compleja, complicada. 109 médicos, son pocos para cubrir todas esas tarjetas sanitarias. Sin embargo, claro, hay médicos que tienen muy pocas tarjetas sanitarias. La cuestión es cómo llegar, cómo dar servicio a una situación geográfica compleja, ¿no? Bueno, a ver si quiero mencionar los niños que hay de 0 a 14 años, no son esos, esos son de Soria Norte, Soria Sur, Soria Tarde, Salmazán y el Burgo de Osma, que tienen pediatras fijos. Hay muchos más niños que llevan los pediatras de área de los otros centros de salud, pero que están incluidos en los cupos de los médicos de familia. A ver, 80.109 médicos, pues saldría unos 800, estaríamos por debajo si hiciéramos esa media. Pero así como Soria tiene unas peculiaridades dentro de la comunidad, también Soria es muy heterogénea. Y entonces tenemos centros de salud con muy poquitos consultorios locales, como puede ser Pinares Covaleda, que tiene solo 5 consultorios locales y tiene unos cupos grandes, y tenemos otros centros de salud
con muy pocas cartillas y con muchísimos consultorios locales. Por ejemplo, Soria Rural tiene 89 consultorios locales. Es cierto que tenemos más de 200, la provincia que más de la comunidad, con menos de 50 tarjetas sanitarias, lo cual no ha impedido que nosotros hayamos ido, como te digo, antes de la pandemia, aunque no cumplíamos la orden de 1991, incluso te puedo asegurar que hemos seguido yendo porque a consultorios de menos de 50 tarjetas en muchos de los centros de salud, porque a criterio de los profesionales los pacientes lo necesitaban. Bien, pues después abriremos línea de teléfono para hablar precisamente con un vecino de Rejar de San Esteban que se preguntaba por qué el consultorio estaba cerrado, porque tenía que desplazarse, etcétera, etcétera. Y es que al final, por los baremos, la frecuentación, como ayer ocurría con las eléctricas, y lo de topar, esa palabra que hemos conocido en las últimas horas, frecuentación, aunque seguramente en el ámbito sanitario es más que habitual, pues es lo que deriva pues, en el cierre de los consultorios o el que se trabaje, por así decirlo, a la demanda. Son días de muchas reuniones después de que la semana pasada el Partido Popular apoyase la proposición no de ley del Partido Socialista para poner el alto, el freno a esa reestructuración sanitaria. Son encuentros con la Consejería de Sanidad tras la orden de Alfonso Fernández Mañueco. Se reunía con los presidentes de las diputaciones provinciales, entre ellos Benito Serrano, que venía a decir lo siguiente, que pedía casi un plan específico para Soria. En la provincia de Soria tenemos personas de una edad muy avanzada que probablemente ni tengan acceso a las nuevas tecnologías, ni puedan hacer llamadas telefónicas, y que además lo mínimo que tiene que haber es que cuando una persona llame a pedir una cita le conteste. Vamos a tener en los próximos días reuniones de trabajo para plantear la situación de cada provincia, porque en una comunidad tan grande también tenemos que tener en cuenta que probablemente la solución a adoptar no sea la misma en las 9 provincias, porque no todas tenemos los mismos problemas. Al final hay unas provincias que tienen unos problemas, otras que tienen otras, y habrá que igual tomar medidas que no sean, pues como os digo, generales, ¿no? Si heterogénea es Soria, imaginemos Castilla y León, ¿no? Sí, por lo que a mí me toca respecto a Soria, efectivamente creo que esto pasa por el diálogo y por el consenso, pero además empezando por los profesionales. Yo creo que nos vamos a reunir en los próximos días, el presidente de la Diputación, el gerente, la delegada de la Junta, y pienso ampliar esas reuniones equipo por equipo, porque como os contaba, hay muchas diferencias entre las distintas zonas básicas de salud de la provincia, pero es que hay muchas diferencias en las demarcaciones. Tenemos que reunirnos con los profesionales, que es la parte fundamental, la parte que ha dado el callo, la parte que se ha dejado la piel con los profesionales sanitarios. Tenemos que reunirnos y tenemos que revisar incluso demarcación por demarcación. Porque a mí lo de las cifras, y estamos hablando de cifras que yo no quería dar muchas, lo de las cifras me parece muy frío. Detrás de las cifras hay personas, y a mí lo de los 50 tarjetas, pues no es lo mismo un consultorio local, que los hay, que tienen 2 tarjetas sanitarias, que tenemos muchos de esos, que uno de 49. O no es lo mismo por el tipo de necesidades asistenciales que tiene esa población. Por lo tanto, no quiero hablar de cifras, y creo que tenemos que hacer reuniones cercanas con los profesionales, con los alcaldes, reunir consejos de salud y revisar casi demarcación por demarcación, porque tenemos esas características peculiares en Soria y dentro de Soria. Bien, hoy venía a decir la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que en aquellos lugares donde haya dificultades de telefonía, ya sabemos que la banda ancha no llega ni mucho menos a todos los rincones de Soria. Allí van a permanecer abiertos los consultorios después de un análisis, un debate, etcétera, etcétera. Iremos viendo. O sea, que recogía el guante a lo que comentaba el presidente de la Diputación Provincial. Me preocupa, es verdad, no hay ningún problema en ir a los consultorios si tienen problemas para acceder a nosotros a la cita previa. Hombre, me preocupa que, bueno, podemos ir al consultorio, pero me preocupa que tengan problemas para acceder, por ejemplo, para una urgencia.
porque ahí sí que tenemos que estar y es algo siempre no previsto. Es un problema al final de fondo que hemos tratado, como es el de las comunicaciones, ¿no? Que puede ser para el consultorio, para un dolor eventual, para una consulta, pero lo malo es para una urgencia, ¿no? Claro. Como podemos ir al consultorio una vez a la semana, según lo previsto, pero claro, eso sí. En cualquier caso, hay cierto paternalismo que también habría que poner el foco en echar una mano, tal vez, a los mayores del medio rural, en aprender a manejarse con las nuevas tecnologías, teléfonos y demás, ¿no? Que parece que al final hay cierta infantilización de la población del medio rural. Es una apreciación mía, ¿eh? Pues hombre, antes de la pandemia las personas mayores se ponían en contacto con nosotros para pedir cita para cuando le iban a extraer sangre o para ponernos un aviso para un domicilio. Entonces sí que es cierto que tenemos que facilitar que les atiendan personas, ¿eh? Eso sí que tenemos que facilitar que al otro lado esté una persona, porque hay personas con dificultades auditivas, porque hay personas que no entienden los call centers y en eso sí que nos tenemos que emplear, ¿eh? Sí, a todos nos ha pasado en alguna ocasión que hemos llamado y tienes que insistir, deje su nombre, número de teléfono, le llaman dentro de una semana, 2... Sí, pero es lo que te decía, yo sé que entre muchos profesionales están realizando lo que yo llamo autogestión, que ellos mismos llaman, y yo lo hacía antes de incorporarme a este cargo. Cuando estaba en la asistencia yo sabía de mis pacientes con más dificultades y era yo la que me ponía en contacto con ellos, a ver si estaban bien, a ver si necesitaban algo. Yo creo que esto los profesionales sanitarios lo están haciendo, médicos, enfermeras. La enfermera está pendiente porque les revisa las patologías crónicas. Es que tenemos que volver a lo que es nuestra atención primaria, la prevención, la promoción de la salud, el seguimiento de los crónicos, el tal, y yo creo que eso de alguna manera los profesionales lo vienen haciendo, más allá de encasillarlo como presencialidad o no, porque conocemos a nuestros pacientes y estamos al tanto de ellos. Que a veces puede parecer que uno está de forma presencial y no está haciendo nada, no está haciendo un seguimiento, ¿no? Pues es que aparte de la atención directa a los pacientes, nosotros hacemos lo que se llaman las citas concertadas, hacemos formación, hacemos reuniones intraequipo, atendemos urgencias. En cualquier centro de salud les pueden llamar en un momento determinado para un accidente de tráfico. Quiero decir que no es solamente la consulta presencial, que en muchas ocasiones llegamos a estar con los brazos cruzados esperando a ver si viene alguien. Tenemos que optimizar todo esto un poco. Siempre hay una resistencia al cambio, como lo hubo cuando la receta electrónica, que se ha mostrado un arma estupenda, eficaz, para disminuir la frecuentación de los pacientes que iban solamente a por recetas. Entonces, bueno, quizá vencer esa resistencia al cambio y optimizar el trabajo de los profesionales sanitarios, que por supuesto no es solo el de esas consultas, sino que va mucho más allá. Bien, pues después de la tempestad política ha venido en los últimos días la calma, sobre todo llamadas a brindar la atención primaria por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. A quien doy mi aval es a la atención primaria. Nosotros estamos, y cuando digo nosotros, todo el gobierno, mi gobierno, está trabajando en blindar la atención primaria. Mi opinión es que vamos todos en la misma línea, en la misma dirección. Y si él me dio el otro día en el Consejo de Gobierno y después el apoyo a seguir, pues evidentemente vamos a seguir y vamos a... Y vamos a escuchar también a Luis Tudanca, líder de la oposición en Castilla y León, que se reunía con José Luis Díaz Villaric, presidente del Consejo Regional de Médicos. Vamos a escuchar a Luis Tudanca. De la misma manera que me llegaban mensajes de alcaldes, de vecinos de esta comunidad, diciéndome, hoy nos tocaba médico y sigue sin venir, alguno me está diciendo eufórico, por fin, después de 3 años, hoy tenemos el médico. No sé si es muy complicado, aparte de las complicaciones de la labor diaria, de tratar de llegar a cada punto de la provincia, no debe ser fácil abstraerse de la lucha política, ¿no? Procuro que no me afecte el ruido político, ¿eh? Yo sé cuál es mi objetivo, yo sé por qué estoy aquí, yo sé cuál es el objetivo de la atención primaria
sé dónde hay margen de pelea y procuro que no me afecte mucho el ruido político porque me desgasta mucho, la verdad, me consume mucha energía. Y yo tengo que remar en favor de la atención primaria, de la que estoy convencida que es la base del sistema, que se cae todo el sistema si se cae la atención primaria, y procuro no mantenerme al margen, creo que lo consigo bastante. Ahora que no nos ve nadie, se dicen muchas barbaridades del ámbito político. Mira, yo recomendaría que bajasen un poco y hicieran una ronda de consultas con un médico. Yo, ya te he dicho la palabra antes, diálogo. Yo creo que, no sé si se dicen barbaridades o no. Ha llegado un momento que parecía que el enemigo, que en vez de pensar que el enemigo común era el coronavirus, parece que todos éramos enemigos de todos. Y como yo te digo, eso a mí me desgasta, me consume muchísima energía que tengo que emplear en muchísimas otras cosas. Bien, pues como hemos dicho anteriormente, vamos a contactar con un vecino de Rejas de San Esteban porque queremos tomar el pulso a lo que sucede en la provincia y al final el último eslabón es el que nos lleva al paciente, al usuario, que al final todos somos usuarios. Nos escucha ya Samuel Ortega, muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Bien, pues hemos estado hablando de la situación de un municipio como Rejas, de una localidad como Rejas de San Esteban, y hemos estado hablando también con la directora médica, Ana Tabernero, sobre la situación, los criterios que se siguen. ¿Cuál es la situación en Rejas de San Esteban con el consultorio? Bueno, pues la situación no últimamente, desde el 12 de marzo del 2020, pues lleva cerrado el consultorio, lleva 553 días y no sabemos los motivos. No sabemos los motivos. Venían últimamente un día en semana venía el doctor y un día en semana pues venía la enfermera. Yo creo que no es mucho, pero es suficiente. Y eso es lo que queríamos. Yo quería preguntar a doña Ana Tabernero, la directora de atención primaria en nuestra provincia, si ella, si es por motivos políticos, por falta de profesionales, o por qué, porque el problema nuestro es que hay una media, ahora a partir del 1 de septiembre, hay una media, que estamos en el pueblo, de una media de 70 años. Entonces, todos mayores, somos todos mayores, muchos no tienen carnet de conducir, otros no tienen coche, otros viven solos y tampoco pueden desplazarse, otros están en silla de ruedas, otros van con andador, con muletas. Entonces, el desplazarse todas las semanas a San Esteban de Gormaz en esas condiciones, pues yo le pediría que si se pudiera abrir, que también se podría hablar con los alcaldes de los ayuntamientos, en este caso de San Esteban de Gormaz, que tiene algo que decir también. Samuel Ortega, vamos a conocer la solución o al menos una recomendación desde la directora de atención primaria, Ana. Bueno, hola Samuel. A ver, como he explicado, desde el 12 de marzo, cuando empieza el estado de alarma, el 14 de marzo, a nosotros se nos da la instrucción de no acudir a aquellos consultorios locales que no tengan la posibilidad de tener dos circuitos diferenciados. Corríamos el riesgo de mezclar en las salas de espera pacientes COVID con pacientes no COVID. Todos aquellos consultorios que no reunían esos criterios tenían que ser previo filtro telefónico por si el paciente presentaba síntomas de COVID. Esto ocurrió en muchos consultorios que no estaban preparados ni con dos entradas independientes ni con dos salas de espera independientes, y ese fue el motivo por el que se suspenden con el estado de alarma los consultorios. Estamos hablando de Rejas de San Esteban. Rejas de San Esteban en este momento tiene 24 tarjetas sanitarias. Sería de los que habría que ir a demanda. Es cierto que nosotros conocemos qué tipo de población tiene, y yo lo que les pido, puesto que además la médico titular de Rejas de San Esteban, aparte de que bueno, pues por motivos faltó mucho tiempo, después se ha jubilado ahora en julio, y se ha adscrito el Rejas a otro médico.
Entonces, yo le pediría que cada vez que necesiten hagan, según hemos indicado, llamar y pedir cita previa para que vaya el médico al consultorio. Siempre le van a preguntar si tiene síntomas COVID, si tal, y luego muchos de los médicos lo que están haciendo es ir a domicilio. Pero el motivo por el que se suspendieron las consultas que se venían realizando fue, como he dicho, por la imposibilidad de mantener unos circuitos que en ese momento eran obligatorios. Y ahora, si necesitan al médico, solo tienen que llamar a San Esteban, no siempre se tienen que desplazar. Ellos llaman, piden cita previa, dicen que necesitan al médico y el médico acudirá al consultorio o bien al domicilio. Una atención a la demanda, dados los criterios, Samuel Ortega Cabrerizo, de frecuentación. Recuperando lo que ha dicho de hablar con los alcaldes, al principio de la entrevista he dicho que vamos a reunirnos con los profesionales. Los profesionales quieren ir, ir a ver a sus pacientes, prefieren ir a dar vuelta, digamos, a pasar por los pueblos, aunque sea una vez a la semana. Eso no quita que vayan el miércoles y el paciente nos necesite el jueves, pero efectivamente tenemos que mantener, después de la reunión con el presidente de la Diputación, con el gerente y con la delegada, una reunión con los profesionales, con los alcaldes en un Consejo de Salud, donde estableceremos, más allá de las cifras de ese 50, estableceremos las necesidades asistenciales de un tipo de población que nosotros la conocemos y que sabemos que el médico queremos que tenga la capacidad de autogestionar. Por eso, bueno, pues ha sido la implantación esta con una premura que me ha impedido reunirme con los equipos, pero yo quiero decirle a Samuel que vamos a explicar bien cómo va a ser la atención. Samuel Ortega, más o menos ha resuelto sus dudas. Bueno, yo en principio sí estaría de acuerdo particularmente yo estaría de acuerdo a la demanda. Pero si pudiera ser que viniera, por ejemplo, un día a la semana, miércoles o viernes, porque, claro, está hablando de 24 cartillas, pero, claro, eso es a partir de diciembre. Bueno, y ahora igual son 24 cartillas, pero este verano, con los desplazados, igual hemos ido 150 o 200 desplazados. Entonces, por aquí no ha aparecido ningún médico ni nada. Por eso quiero decir que en invierno sí, en invierno son 24 cartillas, 25 cartillas. Entonces, pues sí, a la demanda me parece muy bien. Y si no puede venir al centro, al consultorio, porque habría que hacer una limpieza y todas estas cosas y tenerlo higienizado, pero sí podría venir a los domicilios siempre con cita previa, claro. Cita previa que se estaba haciendo anteriormente a la pandemia. La cita previa estaba haciendo anteriormente a la pandemia. Y hablando también pues de los alcaldes, pues nuestra alcaldesa de San Esteban de Gormaz, el 30 de junio del 2020, nos prometió que el día 2 de julio del 2020 tendríamos el consultorio abierto porque estaba cerrando unos contratos con empresas de limpieza. Y entonces pasaría un día a la semana un doctor y una enfermera. Bien, Samuel, pues eso ya es una pregunta para la alcaldesa de San Esteban. En cualquier caso, como bien comenta Ana Tabernero, se va a reunir con alcaldes, presidente de Diputación, etcétera, etcétera. Pues seguro que toma nota también para trasladar todas las inquietudes. Muchísimas gracias por exponer esa problemática, sus inquietudes, y hacerlo de forma tan pausada, moderada y educada en tiempos en la verdad que todos estamos un poco nerviosos y se agradecen este tipo de consultas. Samuel, muchísimas gracias. Sí, pues muchas gracias, Iván. Y me llevas toda la razón porque parece que estamos todos un poco estresados, un poco con ansiedad, un poco cansados, y la verdad es que es difícil mantener la paciencia y las maneras de estar y todo esto. Y muchas gracias a ti y a la 8 de Soria por abrir vuestra ventana y darme voz. A sus pies, Samuel, y a los de todas y todos los telespectadores. Por supuesto, un saludo a Rejas de San Esteban, que sabemos que son pocos, pero nos siguen mucho. Un abrazo, Samuel Ortega. Un abrazo, gracias. Un saludo. Decía que sí, da gusto, ¿no? Porque es verdad que
en cuestiones médicas y en otras cuestiones, nuestro caso es el primero, es el principal, y está pues la gente muy nerviosa, ¿no? Porque se ve ciertamente abandonada, ¿no? De hecho, a pesar de todo el esfuerzo que yo creo que por mucho que os podáis imaginar, nunca llegaremos a valorarlo de los sanitarios, de lo que ha sido una pandemia más todos los desplazados. A pesar del esfuerzo, hemos percibido en los últimos meses unas malas formas, una mala educación, gritos, me lo han trasladado desde varios centros de salud, y yo solo puedo agradecer a todo el personal, desde el primero, desde el celador que recibe al paciente o coge el teléfono, porque nadie se puede imaginar el esfuerzo que han hecho. Y un comentario a lo de las tarjetas sanitarias, pues efectivamente habrá más gente, pero dados de alta como tal, en tarjeta sanitaria, Rejas de San Esteban tiene 24 personas. Quiero decir, si vive más gente durante más tiempo, pues a mí me gustaría que se dieran de alta y se pusieran aquí el médico, porque los recursos están en función de los pacientes que tenemos. Ya nos gustaría que hubiera un baby boom, pero si no llega, pues no llega. Sí, hay que hacer mención también a lo que comentaba Ana Tabernero. Pasamos de los aplausos al perder los papeles frente a los médicos en 0, ¿no? Que a veces durante la pandemia hubo esa explosión merecida de agradecimiento y de repente ya cunde la impaciencia. Y sobre todo muchos pacientes que en sus zonas habituales donde viven ellos sí que tienen que pedir cita para acudir a su médico, pero aquí no lo... Pues parece que como es el pueblo, pues no. Entonces... Sí que nos ha producido mucha tristeza ver un poco lo que hemos vivido en los últimos meses, un poquito de malas formas, mala educación, cuando aquí el personal sanitario ha estado al 100%, no, al 200%, imaginaros, vacunando en los centros, atendiendo las urgencias, atendiendo toda la demanda, atendiendo los teléfonos. Pues ya no vamos a pedir aplausos, pero simplemente un comportamiento correcto. Ha pasado muchas cosas en este tiempo, entre ellas la llegada de Ana Tabernero. Vamos a volver a conectar con nuestra compañera Cristina Rivas. ¿En qué contexto se producía la llegada de la directora médica de atención primaria? Bueno, pues todo comenzaba hace aproximadamente un año, cuando 9 médicos de aquí de la provincia de Soria tuvieron que dejar la provincia debido a que no se concedió una comisión de servicio, y también en este mismo contexto el en ese momento director médico de aquí de Soria, Javier Iglesias, dimitió, presentó su dimisión, y fue aquí cuando, tras la dimisión de Javier Iglesias, Ana Tabernero ocupó la dirección médica de la asistencia de atención primaria aquí en Soria, tras casi 30 años como médico de familia en diversas zonas básicas de salud aquí en Soria. Bien, pues esto es resumido. La letra pequeña se la hemos ido explicando tanto aquí en la Soria como en el Día de Soria. Finalmente salió Javier Iglesias, al que no sé por qué el equipo gráfico ha puesto ahí una X roja, pues que simbolizaba su salida, su marcha. Vino a decir usted en una entrevista en el Día de Soria que esos 8 médicos volverían. ¿Dónde están esos 8 médicos? Eran 9. Eran 9, solo que a una de ellas se le concedió una comisión de servicios especial y estuvo de vuelta pronto. Son 8 profesionales, algunos de ellos están en excedencia, y otros de ellos se incorporaron a las plazas que habían obtenido en su oposición. Están en Burgos, algunos de ellos, en Quintanar de la Sierra, en Medina de Pomar. Algunos están en alguna comisión de servicios dentro de la provincia a la que habían tenido acceso, y yo hablo con algunos de ellos y los espero con los brazos abiertos, puesto que en el concurso de traslados ellos han solicitado ya retornar a Soria, y los espero con los brazos abiertos, igual que espero con los brazos abiertos a que se resuelva la OPE 2019, en la que también han salido recientemente listados definitivos de baremo y de puntuación del examen, y que espero que se resuelva pronto, porque también hay muchas plazas para adjudicar aquí en Soria.
Por cierto, en el horizonte, pues también la jubilación de médicos más veteranos en un plazo de 5 años, estaríamos hablando de 68 jubilaciones, no se me fallan los datos. No quiero contar esas cifras, no quiero hablar de esas cifras. 68 y no quiero preocuparla. Pero... Bueno, pues yo voy a ir pasito a pasito, creo que este año que viene son 10. Yo no quiero pensar en por qué estamos en esta situación ni por qué hemos llegado a esta situación. Yo tengo que pensar en invertir a corto o medio plazo. Y tengo que luchar para que los profesionales se quieran quedar y quieran venir a Soria. A veces tenemos gratas sorpresas. Recientemente se ha incorporado una médico de familia que había prestado sus servicios hasta hace poco en el País Vasco y que se ha querido incorporar aquí por motivos familiares y que se ha incorporado en una jubilación de Ágreda. Así que de vez en cuando también tenemos alegrías inesperadas. Como digo, no voy a remover porque estamos en esta situación que de alguna manera se veía venir y tenemos que dedicarnos a invertir en futuro. Magia no sabemos hacer, los médicos no se hacen en 4 días, yo tengo que conseguir que todos los médicos de familia, todos los residentes que ahora se están acabando la residencia, que son residentes de segundo, de tercero, de cuarto año, y todos aquellos que han venido este año, que han sido 13, tenemos que convencerles de que Soria es una opción estupenda. Ya le voy a decir yo que por dinero, dice el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, no es. Francisco Igea apuntaba la semana pasada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que hay médicos, hay hasta uno en Segovia que cobra 10.000 euros. Ayer en un programa de esta casa, de las 7 de Castilla y León Televisión, Cuestión de Prioridades, el presidente del Consejo de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villaric, decía lo siguiente en torno a esas declaraciones de Francisco Igea. Lo voy a decir claramente, solo por eso debería de dimitir. Porque él sabe el esfuerzo que le cuesta a un médico para ganar esas cantidades de dinero. Porque el sueldo que se tiene es una cantidad que gana todo el mundo lo mismo y lo demás se tiene que ganar a base de guardias, a base de esfuerzo. Bueno, pues usted mejor que nadie, que como decía anteriormente mi compañera Cristina Rivas, 30 años de trayectoria, en la profesión de cercanía, ¿ha llegado a cobrar 10.000 euros? Nunca, jamás. Ni he conocido a nadie que lo ganase. El sueldo del médico, de un médico sin trienios, sin carrera profesional y tal, tiene que complementarlo con guardias sí o sí. Entonces, a mí ni lo he conocido, ni lo he vivido jamás, y te puedo decir que el profesional de un médico de familia que gane un sueldo un poquito más importante es a base de hacer muchas guardias. Porque sin carrera profesional, sin trienios, con lo que se cobra por cartilla, que es francamente poco, porque se cobra por tarjeta sanitaria, yo esto no lo he conocido y creo que ni lo he conocido. Supongo que hacen daño, ¿no?, estas declaraciones. Sí, hacen daño. Un médico que cobra 10.000 euros, llamas, ni la tercera parte con guardias. Llamas, se ponen, cuando vas no te tocan, por favor, y cobra 10.000 euros. No voy a ahondar en todos los tópicos, tópicos exagerados. Yo puedo decirte que yo eso no lo he conocido jamás, ni con los profesionales que este verano, por desgracia, han tenido que hacer muchísimas guardias para cubrir al compañero de baja, al compañero de vacaciones. Yo eso no lo he conocido. Bien, pues como hemos venido contando, como ha dicho la propia Ana Tabernero, la atención primaria se ha convertido durante estos meses, durante este año y medio, en el dique de contención de la expansión del coronavirus en la provincia. Yo creo que en todo el territorio nacional han tenido que ser momentos muy complicados, y me va a dejar leer unas declaraciones en una entrevista en el Día de Soria, allá por enero, entre la segunda y la tercera ola.
decía Ana Tabernero, y yo creo que con la prudencia que exigía el momento, porque estamos acostumbrados a hacer las lecturas desde el presente, y el presente nos lleva a casos como que en Almazán no hay casos en los últimos días, por ejemplo, y en Soria hay muy pocos, y la lectura la hacemos con el optimismo del presente, que nos liberan las restricciones, pero echando la vista atrás podíamos leer: deberían volver a cerrarnos. Empezamos a estar muy preocupados. Me da miedo que la tercera ola sea más fuerte que la segunda. Está volviendo a fallar la responsabilidad de la gente. Y ya para rematar, decía Ana Tabernero, la inmunidad va a tardar en llegar. La alegría de la huerta. Fue esa ola que tuvimos después de Navidades que nosotros estábamos viéndola venir. Empezábamos a oír hablar de la variante británica y empezábamos a tener datos. Y teníamos tanto miedo de volver a vivir lo de la primera, que yo sí la viví en primera línea, cuando uno de los focos más importantes de la primera ola fue Almazán, y yo estaba allí pues prácticamente en la guerra, porque hicimos una medicina de guerra en un centro de salud que la primera semana se cobró la baja por enfermedad por COVID de 6 profesionales del equipo, uno tras otro. Yo era la coordinadora y en aquel momento pues cada día me llamaba uno y me decía tengo fiebre, no será, que hacíamos la prueba y efectivamente, ¿no? Llegamos a hacer una medicina de guerra, llegamos a vestirnos una y mil veces con los equipos de protección, y yo pensar que aquello podía volver a suceder, lo estábamos viendo venir porque empezaron la primera relajación en las Navidades, que parecía que ya no pasaba nada. Entonces fui un poco agorera, no me equivoqué. Por desgracia, no me equivoqué. Ola especialmente tuvo una tercera ola, variante británica. Fui un poquito agorera, pero... Cuando se escucha, por ejemplo, el verano pasado, después de estar encerrados parte de la primavera, sale el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo: hemos vencido al virus. Los que estáis en primera línea, en su caso en Almazán, ¿cómo se toman esas palabras? Pues no lo sé, yo creo que todos los profesionales sanitarios hemos vivido, desde que empezó esto, con una angustia anticipatoria, ¿no? No sabíamos, no nos hemos visto nunca en una situación semejante. Yo creo que éramos más desconfiados que lo que a veces las cifras decían, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo no hacía muchas cosas. Es verdad que leía mucho, procuraba leer de fuentes que fueran fiables, porque sobre todo redes sociales, había mucha información, y leía mucho, y a mí me parecía que era ser muy optimista. Por desgracia no nos equivocamos, pero sí es verdad que siempre vivimos con esa angustia anticipatoria de si volvemos a situaciones vividas, pasadas y muy sufridas. Bien, antes de terminar, y no quería que se me pasara, volviendo a la escasez de médicos, a la próxima jubilación de la cifra que ya hemos comentado, ya que no vamos a poder pagarles 10.000 euros al mes. Un proyecto sobre el que se abra una iniciativa es el hospital universitario, hacer del hospital actual un hospital universitario, de cara a poder retener a futuros profesionales. Sería ideal, ¿no? Sí, es muy importante, y es muy importante otras iniciativas que estamos tomando ya, no en ese sentido especialmente, sino en la formación especializada, en aumentar la formación especializada, aumentar las especialidades hospitalarias para ser formadores de pediatría, y otro trabajo en conjunto con la universidad, con el Instituto de Ciencias de la Salud, para favorecer pues, que realicen sus tesis doctorales los residentes. La formación, quiero dejar claro, para el plan de necesidades de este año 2021 vamos a renovar los recursos de la atención primaria, vamos a mejorar, vamos a digitalizar. Tenemos que aumentar la capacidad resolutiva de la atención primaria con recursos, tanto en los centros de salud, en los puntos de atención continuada, mejorar la coordinación con el hospital, porque va a redundar en el beneficio de las dos partes, y mucho trabajo para que los residentes, como te decía, vean que aquí está su futuro, que ellos serán formadores de los siguientes, pero con lo que digo, capacidad resolutiva, medios técnicos, la consulta telemática, ¿por qué no? La consulta no presencial,
creo que ha venido para quedarse. Mucha gente la solicita, en el medio urbano sobre todo. Mucha gente agradece poder solucionar cosas. Mejorar las tecnologías de la información, dotar a los centros de, como digo, más capacidad resolutiva. Bueno, pues con eso tenemos que luchar y eso traerá como consecuencia que los profesionales vean en Soria, amén de poder realizar sus tesis doctorales o poder formarse en más cosas o poder hacer proyectos de investigación, el hospital universitario redundará, como digo, en un beneficio a futuro que necesitamos en este momento de manera importante. Pues bien, eso es lo ideal. De momento, la realidad es dar respuesta a esa problemática que surge en el medio rural con los consultorios. Tiene una agenda, yo creo, apretada por delante Ana Tabernero. Al menos nos ha intentado solucionar cuáles son los criterios que se siguen y la actuación. Y esperemos que haya servido también para tranquilizar a todas las personas que en el medio rural pues están preocupadas y sienten que hablan de ellas, pero también, por otra parte, se sienten un tanto abandonadas. Así que muchísimas gracias, Ana Tabernero, y mucho ánimo en esta ardua labor que tiene por delante. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos a despedir hoy con la colorista propuesta del soriano Pablo Gutiérrez, una obra pictórica desarrollada durante la pandemia que puede visitarse en el mercado municipal hasta finales de este mes. Como digo, nos despedimos con esta muestra pictórica. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11 de la noche en Punto de Encuentro. Sean felices. Una visión cruda y naif del mundo. Eso es lo que nos ofrece la exposición Muestrario de Pablo Gutiérrez, que se puede visitar en el Mercado Municipal de Soria. Me centro mucho en el color y en la composición de la obra, no tanto en el dibujo, porque creo que es un poco la actitud que tenemos frente a la situación actual, ¿no? Una situación un poco infantil de dejarlo pasar, dejarlo correr. Quiero que tenga ese aspecto naif y ese aspecto infantil para que tenga, digamos, esa cierta ternura, ¿no? Las imágenes expuestas están realizadas con técnicas mixtas. Utilizo tanto óleos como acrílicos, pero lo que sí que quiero que sea una pintura que veas el relieve, ¿no? que digamos que impacte, que aunque me centro mucho en el color, me gusta mucho centrarme en la textura, entonces utilizo muchas veces químicos, a veces incluso ácidos. Un paralelismo entre la crisis sanitaria y otras grandes crisis de la historia. Que empecé a ver similitudes, incluso antes del COVID, entre la época actual y la nueva subjetividad alemana, ¿no? Los rasgos que más lo asemejan a nuestra época es la normalización de la muerte en masa, ¿no? Con todo esto del COVID, el auge de los fascismos, los nacionalismos. Representadas por grandes monstruos, paisajes y bestias de la naturaleza en la obra de Pablo Gutiérrez.